Descubre el oscuro secreto que podría destrozar a tus celebridades favoritas y cambiar para siempre el panorama de los medios de comunicación. Una revelación sorprendente ha sacudido el mundo del entretenimiento, emergiendo desde las profundidades de una relación que todos consideraban inquebrantable. Este descubrimiento ha desencadenado una serie de acontecimientos que prometen transformar el universo mediático tal como lo conocemos. La noticia estalló en la redacción como un estruendo ensordecedor, interrumpiendo el frenético tecleo de los periodistas y silenciando las conversaciones a mitad de camino. En medio de este caos, Jesulín de Ubrique ha exigido a Belén Esteban que tome medidas inmediatas en relación al embarazo de Andrea, provocando una reacción en cadena que ha dejado a todos boquiabiertos. La pantalla del ordenador de Marta, la redactora jefe, resplandecía con la impactante declaración que acababa de leer. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La magnitud de lo que acababa de descubrir era simplemente innegable. Detrás de aquella frase explosiva se escondía una tormenta perfecta de emociones, resentimientos y viejas heridas que amenazaban con resurgir con una fuerza devastadora. Marta, con su vasta experiencia como periodista en el ámbito del corazón, comprendía que esta historia iba más allá de una simple novedad destinada a llenar las páginas del periódico. Era el preludio de una auténtica guerra mediática, una contienda que tenía todos los elementos para convertirse en un conflicto de grandes proporciones. La tensión en la sala era palpable. Los colegas de la redacción observaban la pantalla con incredulidad, algunos abriendo los ojos con sorpresa, otros murmurando entre sí, incapaces de asimilar lo que estaban presenciando. La situación era mucho más compleja de lo que cualquier observador podría haber anticipado. Belén Esteban, conocida como la princesa del pueblo, se encontraba nuevamente en el epicentro de un huracán mediático. Esta mujer, que había construido su carrera y su vida sobre la exposición pública de sus alegrías, lágrimas y batallas personales, ahora enfrentaba un desafío que ni siquiera ella podía controlar: el manejo del embarazo de su hija Andrea, una joven adulta que siempre había intentado mantenerse alejada de los focos y de las polémicas. El embarazo de Andrea, una figura que nunca buscó protagonismo, se convertía ahora en un asunto de interés nacional que no podía ser ignorado. Jesulín de Ubrique, el torero conocido por su vida privada siempre reservada, se veía ahora obligado a salir de las sombras para proteger a su hija y a su futura nieta del incesante escrutinio mediático. Había evitado el foco público manteniendo una distancia prudente con el torbellino que empezaba a girar alrededor de su familia, pero la preocupación por el bienestar de su nieta y la presión mediática sobre Andrea lo empujaban a tomar medidas drásticas. A través de un comunicado, exigió a Belén Esteban que tomara las riendas y protegiera la privacidad de Andrea y del bebé en espera. La noticia de este reclamo resonó en la redacción, causando un revuelo entre los periodistas, teléfonos que no dejaban de sonar, teclados que no cesaban de teclear y un ambiente cargado de nerviosismo y expectación envolvieron el lugar. Marta, como redactora jefe, trató de mantener la calma, pero no podía evitar que la magnitud de la noticia le provocara un ligero temblor en las manos. Sabía que este tipo de historias no solo eran dignas de ser publicadas, sino que tenían el poder de cambiar vidas, y esta en particular tenía el potencial de arrastrar a muchos en su caída. La nota de la agencia era breve pero contundente. Jesulín de Ubrique, preocupado por el bienestar de su nieta y por la repercusión mediática que podría tener el nacimiento de la hija de Andrea, ha exigido a Belén Esteban que tome medidas para proteger la privacidad de la futura madre y del bebé. Ese mensaje encendió más de una chispa en la redacción. Marta respiró hondo, consciente de que la privacidad en la vida de Belén Esteban era solo una ilusión. La princesa del pueblo había hecho de la exposición pública de su vida privada una marca registrada. Cada lágrima, cada conflicto, cada momento de alegría o desesperación había sido compartido con millones de espectadores, siendo la clave de su éxito. No obstante, ahora ese mismo éxito podría convertirse en su peor enemigo. Marta sabía que, aunque la vida de Belén había sido un libro abierto para los medios, la situación que se estaba desarrollando con Andrea y el bebé podría ser mucho más delicada. La redacción se llenó de murmuraciones y preguntas sin respuestas claras. ¿Cómo podría Belén manejar algo tan íntimo? ¿Cómo podría proteger a su hija sin comprometer su propia carrera, que se había edificado sobre su exposición constante? Jesulín había hablado con franqueza y determinación. No estaba dispuesto a permitir que la vida de su hija y la de su nieta se convirtieran en un circo mediático. Quería mantener su privacidad y la de su familia intactas. Mientras tanto, Belén, con su carácter explosivo pero también vulnerable, comprendía que enfrentarse a este desafío sería una guerra sin cuartel.
Su necesidad de mantener una imagen pública no podía interferir con su rol de madre protectora, una dualidad que siempre había intentado equilibrar. «Esto va a ser una guerra», murmuró Marta para sí misma mientras tecleaba con rapidez. Sabía que la batalla no solo sería pública, sino profundamente personal para todos los involucrados. En el fondo, Marta comprendía la delicadeza del asunto. Las vidas de todos los personajes estaban entrelazadas de tal manera que cualquier error podría afectar sus relaciones para siempre. No se trataba solo de una historia de famosos y escándalos, sino de algo mucho más complicado que involucraba familias, la preservación de la privacidad y, quizás lo más importante, la imagen pública de quienes habían hecho de su vida un espectáculo para todos. El ruido de la redacción se desvaneció por un momento en la mente de Marta mientras se concentraba en la pantalla del ordenador. Sabía que no podía perder el control. Esta historia iba a marcar un antes y un después en su carrera como periodista del corazón. Había cubierto innumerables escándalos y polémicas, pero este era diferente. Estaban en juego no solo figuras públicas, sino también vidas personales y familias que se desmoronaban ante los ojos de todos. La batalla entre Belén Esteban y Jesulín prometía ser una de las más intensas, y ella no podía dejar de sentirse como una espectadora en medio de un huracán. Mientras tanto, Belén Esteban se encontraba en su hogar intentando procesar la magnitud de la situación. La llamada de su abogado había dejado una huella profunda en su interior. Jesulín va a emitir un comunicado exigiendo que tomes medidas para proteger la privacidad de Andrea y el bebé, le había dicho con una voz grave y seria, casi inquebrantable. Belén, quien había estado acostumbrada a la atención constante de los medios, ahora se veía arrinconada por una situación que la superaba. Había luchado durante años para proteger a su hija de las luces cegadoras de la fama, pero ahora, con el embarazo de Andrea, todo se complicaba aún más. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, un nudo en su garganta se hacía más fuerte. Sabía que de alguna manera su vida ya no le pertenecía solo a ella. Había hecho de su propia vulnerabilidad un espectáculo, una herramienta para conectar con su audiencia y ganar su cariño, pero en este caso, lo que más deseaba era poder proteger a Andrea. Un deseo profundo y sincero que se veía opacado por la realidad mediática en la que vivía. No podía negar que su vida profesional dependía de estar siempre en el centro de atención, pero su rol como madre le hacía luchar contra esta necesidad. ¿Qué medidas tomar? No lo sabía. Aunque estaba dispuesta a proteger a su hija y a su nieta, entendía que la vida de Andrea ya no sería la misma. Nada podría hacer para evitar que el interés mediático sobre ella fuera tan grande como un tsunami arrasador. Había vivido ese doloroso ciclo familiar consigo misma, y ahora lo veía reflejado en su hija. Con voz temblorosa, Belén preguntó a su abogado, ¿qué medidas quieres que tome? La respuesta había sido lo que temía. No lo tengo claro exactamente, pero sé que debemos evitar que la niña se convierta en un espectáculo público. La ironía de la situación no le era ajena. Ella misma había sido un personaje público, no solo por su participación en programas de televisión, sino por su vida privada que siempre había estado a la vista de todo el mundo. Ahora, sin embargo, le exigían a ella que diera un paso atrás y dejara de exponer su vida en la pantalla. Ese sentimiento la perseguía mientras caminaba por su casa con la vista fija en el suelo, intentando tomar decisiones en medio de una tormenta emocional. Sabía que tenía que encontrar una forma de equilibrar su vida pública con la protección de su familia, pero ¿cómo lo haría? Había construido su carrera sobre la base de la exposición constante, y ahora le pedían que diera un giro radical en la misma. En la finca de Jesulín, el torero se encontraba en su despacho repasando las palabras que había pronunciado a su abogado. No había sido fácil tomar la decisión de enfrentarse a Belén en los medios, pero lo sentía como una necesidad urgente. El embarazo de Andrea había sido una sorpresa. Sí, pero lo que más me preocupa es el impacto que tendrá en mi hija y en mi futura nieta, reflexionaba con amargura mientras recordaba los años de persecución y acoso mediático que había sufrido. No quería que Andrea tuviera que pasar por lo mismo. La tormenta que se avecinaba era inevitable, pero confiaba en que al menos podía hacer todo lo posible para protegerla. Jesulín siempre había sido un hombre distante respecto a los medios. Su vida personal era algo que prefería mantener en privado, y la exposición de su hija Andrea le resultaba dolorosa. No le gustaba que la prensa invadiera la intimidad de su familia, y menos aún cuando se trataba de su nieta. Su instinto paternal lo había llevado a tomar esta decisión. Tenía que actuar, aunque fuera complicado. Tengo que proteger a mi nieta, se repetía a sí mismo mientras caminaba por el jardín tratando de aclarar sus pensamientos. De alguna manera,
Estaba claro que lo que iba a hacer no sería fácil. Sabía que enfrentarse a Belén Esteban significaba enfrentarse al monstruo mediático en el que ella misma se había convertido. La lucha iba a ser imparable, pero sentía que no podía permitir que Andrea viviera en la misma tormenta de luces y cámaras que él había vivido durante tanto tiempo. En su mente, la protección de la privacidad de su nieta era su principal objetivo. Lo que menos deseaba era que Andrea y su bebé se convirtieran en personajes de un circo mediático. La batalla estaba comenzando, y Jesulín sabía que iba a ser mucho más que una disputa por el control de la exposición pública. En la redacción, Marta comenzaba a tener una idea más clara del alcance de la historia. Había estado observando de cerca cómo se desarrollaban los eventos, pero ahora sentía que estaba a punto de entrar en terreno peligroso. Cada llamada, cada información que recibía parecía confirmar lo que ya había sospechado. La historia estaba a punto de desbordarse. No era solo una disputa familiar, sino un enfrentamiento entre dos gigantes mediáticos, dos figuras públicas que de alguna forma definían el pulso de la prensa del corazón. Como periodista, sabía que cualquier palabra fuera de lugar podría incendiar la situación. Marta no era novata en estos asuntos, había cubierto innumerables escándalos, pero este tenía una intensidad difícil de describir. Se dio cuenta de que, a medida que la historia tomaba forma, ella se veía involucrada más allá de lo que hubiera imaginado. Mientras seguía investigando, el teléfono no dejaba de sonar, los correos electrónicos llegaban en cadena y los rumores se multiplicaban como fuego descontrolado. Sabía que el momento de tomar decisiones ya había llegado. El clima mediático estaba tan cargado que, en cuestión de horas, los rumores de una posible intervención judicial por parte de Jesulín comenzaron a extenderse por toda la prensa. Sin embargo, lo que la sorprendió aún más fue que muchas personas cercanas a Belén Esteban ya se habían pronunciado. El círculo de amigos y colaboradores de Belén no tardó en opinar sobre el tema, generando un sinfín de especulaciones. Algunos decían que Belén nunca aceptaría someterse a los deseos de Jesulín, mientras que otros pensaban que la situación llegaría a un acuerdo más civilizado. De cualquier manera, la batalla ya estaba en marcha. En casa de Belén, la tensión crecía a medida que se acercaba el enfrentamiento. Después de la conversación con su abogado, sabía que era hora de tomar cartas en el asunto. A pesar de su habitual actitud desafiante ante la prensa, entendía que este asunto no podía resolverse a través de los medios de comunicación. No podía permitirse que Andrea se convirtiera en un foco de atención incontrolable. ¿Cómo podía defender lo que tanto amaba sin sacrificar su carrera? Era una ecuación imposible de resolver. Mientras tanto, Jesulín también se preparaba para lo que se avecinaba en su finca. Pasaba horas sopesando sus opciones, revisando cada detalle de la situación. Aunque sabía que su decisión de enfrentarse a Belén en público no sería bien recibida, sentía que no tenía otra opción. Si no tomaba una postura firme, sus temores se harían realidad y Andrea, su hija y su futura nieta vivirían bajo el asedio constante de los medios. Jesulín recordó amargamente los años en los que había intentado mantener a su familia fuera del foco público. Había sido difícil, lo sabía, pero había logrado mantenerse alejado del ojo mediático. Ahora, sin embargo, el embarazo de Andrea había alterado completamente el curso de los acontecimientos. Su hija, siempre discreta y reacia a aparecer en los medios, ahora se veía en el centro de una tormenta que no podía controlar. Lo peor de todo era que su nieta aún no nacida ya estaba siendo el centro de atención de todos. Jesulín se sentó en su sillón, mirando al vacío con los dedos entrelazados. No solo por su hija, sino por lo que representaba su nieta, lo que le motivaba a tomar acción, evitar que la niña viviera en un mundo donde su privacidad fuera constantemente invadida, que su nieta no formara parte de una maquinaria mediática que desgastaba a las personas. Mientras tanto, Andrea, ajena a las estrategias y movimientos de su madre y su padre, continuaba con su vida de la manera más normal posible. Aunque los rumores y las noticias comenzaron a crecer, ella trataba de mantenerse al margen, enfocándose en su embarazo, en su pareja Miguel y en las pequeñas cosas que realmente importaban. En aquel momento, Andrea había hablado muchas veces con Miguel sobre el futuro que querían construir juntos, lejos de las cámaras y de la fama. Sin embargo, sabía que no podía escapar del inevitable juicio público. No era solo su vida la que estaba siendo afectada, sino también la de su hijo que aún estaba por nacer. Cuando Andrea caminaba por la universidad o se encontraba con sus amigos, los ojos parecían seguirla. Aunque intentaba ser lo más discreta posible, a veces sus compañeros la miraban de forma diferente,
quizás con una mezcla de curiosidad y respeto, como si de alguna manera percibieran lo que estaba en juego. Todo el tiempo, Andrea se repetía a sí misma: esto es solo temporal, todo pasará, el bebé, el amor, mi familia, eso es lo que importa. El apoyo incondicional de Miguel fue fundamental para ella. En las noches en que la ansiedad la invadía y el temor sobre lo que vendría la golpeaba, Miguel siempre estaba allí para abrazarla, para calmarla con palabras de consuelo. Pero, por dentro, Andrea no podía evitar preguntarse si realmente podrían llevar una vida tranquila. Sabía que su madre lucharía hasta el final para protegerla, pero también era consciente de que el futuro ya no podía seguir siendo tan simple. La batalla en los medios seguía tomando fuerza. Cada día que pasaba, la polémica se intensificaba. Los programas de televisión dedicaban largos segmentos a discutir sobre las intenciones de Jesulín y la postura de Belén Esteban, lo que solo servía para avivar más las llamas del conflicto. Los paneles de expertos debatían sobre la moralidad de las exigencias de Jesulín y sobre cómo Belén Esteban debería ceder o no ante sus demandas. Mientras tanto, Andrea y Miguel intentaban mantener su vida lo más posible ajenas a todo lo que sucedía en el exterior. Para Andrea, la situación se volvía cada vez más abrumadora. Aunque trataba de mantenerse al margen, las miradas de la gente, la constante presión de los medios y los comentarios en las redes sociales se volvían más difíciles de ignorar. En sus momentos de intimidad con Miguel, confesaba sus miedos. «No quiero que esto afecte a nuestro hijo», le decía con una voz temblorosa. «Quiero que él crezca en un hogar tranquilo, sin cámaras ni periodistas acechando cada uno de sus pasos». Miguel, como siempre, tranquilizaba, pero en el fondo sabía que la vida de ambos estaba a punto de cambiar radicalmente. En su corazón, Miguel deseaba que las cosas fueran diferentes, que Andrea pudiera llevar una vida normal, pero entendía que el mundo en el que vivían no lo permitía. «Lo que importa es que estamos juntos», le decía con una sonrisa cálida, intentando infundirle confianza. «Nada nos separará, ni los medios ni nadie». Mientras tanto, en la redacción, Marta se sentaba frente a su ordenador, observando las cifras de audiencia y las reacciones en tiempo real. Sabía que este tipo de historias siempre atraían una gran cantidad de atención, pero nunca imaginó que alcanzaría tal magnitud. Los análisis en los medios de comunicación eran intensos y a menudo llenos de sensacionalismo. Cada palabra, cada gesto de Belén y Jesulín eran desmenuzados, evaluados y comentados en cada rincón de las plataformas digitales y en las discusiones de los programas de televisión. En el fondo, Marta entendía que su trabajo como periodista del corazón era ser testigo de estas historias, pero lo que más le preocupaba era cómo afectaría todo esto a las personas involucradas. ¿Realmente estamos ayudando a alguien con todo esto?, se preguntaba. Sabía que de alguna manera los medios contribuían a la presión sobre figuras públicas como Belén y Jesulín, pero también entendía que este tipo de historias vendían. A veces, la línea entre informar y explotar la vida privada se volvía difusa. En conclusión, la guerra mediática entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique sobre el embarazo de Andrea ha desencadenado una serie de eventos que han capturado la atención del público y han puesto en tela de juicio los límites éticos de la prensa del corazón. Desde la redacción de Chismeando con Glamour, Marta sigue de cerca cada movimiento, consciente de que su cobertura no solo informa, sino que también influye en la percepción y el destino de las personas involucradas. La historia continúa, y con cada nuevo día, el impacto de esta revelación promete redefinir el mundo del espectáculo y la dinámica entre la vida privada y la exposición pública en los medios modernos.